¿Qué tal? Yo soy el profesor Juan Antonio Díaz Chapa, licenciado en Derecho, y he venido el día de hoy para platicarles de la importancia de por qué tener una licenciatura en estos días. Y antes de comenzar, agradezco a la Secretaría de Educación la oportunidad de poder estar algunos minutos y convencer a futuros profesionistas. ¿Cuál es la importancia hoy en día de tener una carrera profesional? Muchísima. De entrada, pues cuando vamos a los tacos dicen, permítanme tomarle la orden al contador o al arquitecto, al ingeniero, al abogado. Tener los estudios, tener un título no significa más que la satisfacción de haber realizado la culminación de los estudios. El ejercicio de la profesión, eso es lo importante. Hoy en día no cualquiera se atreve a estudiar una carrera universitaria por diversos factores. Muchos de ellos es que pues no son muy bien remuneradas. Y no es cierto. La cuestión es tener la posibilidad de ser creativos. Y aquí voy a hacer énfasis en que no solamente es estudiar una licenciatura. Yo no conozco cómo son las demás carreras, puedo hablar por la mía, la licenciatura en Derecho. Y hago aquí el énfasis que ser abogado para mí lo ha sido absolutamente todo. Y no es una cuestión ostentosa o ser presumido, no, no lo es. Simplemente es que los abogados somos un mal necesario de la sociedad. Sí, comento que somos un mal necesario porque la sociedad siempre dice, aguas, ahí viene el abogado. Pero cuando necesitas un abogado es cuando dices, quiero el mejor abogado para que me defienda. Voy a hacer una comparación gráfica. Nosotros los abogados, para los que tengan una mascota canina en casa, nosotros los abogados somos como los perritos. Cuando hay fiesta, nos amarran para que no hagamos desastre. Pero cuando ocurre el desastre, nos liberan la correa para que hagamos lo que tengamos, lo que sabemos hacer. Digo que somos un más necesario y que la cuestión de la creatividad, porque la creatividad lleva a la evolución de la sociedad. El ser humano es social por naturaleza, pero desde que se ha creado a la humanidad, ya existe el derecho. Nosotros somos los encargados de la sana convivencia y de la conveniencia de la sociedad. Con la evolución de la sociedad, pues también viene la evolución del derecho, tanto en el campo de acción como pues en la aplicación del derecho mismo. Es muy importante hoy en día poder estudiar la carrera de derecho porque necesitamos justicia. Hemos visto estos últimos años que el derecho ha evolucionado. Hace 20, 30 años, pues no existía la posibilidad de legislar el comercio electrónico. Muchas personas no tenían la posibilidad de tener internet. Ahora no podemos vivir sin el internet. Entonces, el campo de acción que tenemos nosotros los abogados es infinito. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas ofertas de trabajo para los abogados. De entrada, en toda empresa existe el área jurídica. En las dependencias de gobierno también existen las áreas jurídicas. La enseñanza. Necesitamos preparar a los abogados del mañana. Entonces, ser abogado para mí lo ha representado todo. Y bueno, yo he puesto como título de esta charla, tengo un gran potencial, por eso seré abogado. ¿Qué se necesita para estudiar la carrera de Derecho? Pues primeramente lo que se necesita son ganas de progresar, de tener una carrera. Pero aunado a ello, para poder ser abogado, necesitamos ganas de estudiar. ¿Por qué? Porque el derecho evoluciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, imagínense, yo en mis épocas que tuve que estudiar la carrera de Derecho, el derecho penal era totalmente diferente. Y resulta que años después, el derecho penal ha cambiado.
y tengo que regresar a las aulas. Bueno, tuve que regresar a las aulas para poder actualizarme. Y el día de mañana tal vez vaya a cambiar otra materia y tengo que volver a las aulas. Es decir, no por el simple hecho de haber culminado mis estudios quiere decir ya soy abogado, no. El abogado se tiene que preparar todos los días como si fuéramos un software de un celular. Tenemos que actualizar nuestra versión, porque si no nos vamos a quedar obsoletos. Entonces, por eso les decía que tener un título sí representa la culminación de tus estudios, pero lo que vale más es la práctica, el ejercicio, estar actualizado. Nosotros cuando agarramos un celular o queremos platicar con nuestros amigos, de repente mandamos los famosos emoticones y pues no les llegan porque no tienen la actualización, no tienen la versión más actual. Lo mismo pasa con el derecho. ¿Cuál es el gran potencial que tiene que tener el alumno? Bueno, tiene que tener las ganas, la destreza, la creatividad. A diferencia de otras carreras, no voy a mencionar nombres para no herir sentimientos, son muy cuadrados. Nosotros tenemos la capacidad de interpretar a la ley, buscar el hilo negro de dónde podemos resolver los conflictos que tienen nuestros clientes. Entonces, nosotros como abogados tenemos una gran función dentro de la sociedad. Ya lo estamos viendo ahora con la pandemia, que los doctores y los abogados, pues, somos los más requeridos. Cuando llegamos a una fiesta, nadie presume a un veterinario. En cambio, al abogado siempre llega un amigo y dice, les presento a mi amiga o mi amigo, él o la abogada. Ay, pobre de aquel que se meta conmigo porque aquí traigo a mi abogado de cabecera. Nadie llega y dice, aquí traigo a mi veterinario u otra profesión. Entonces, nosotros como abogados tenemos la función de mantener el orden dentro de la sociedad, de crear las leyes. Y digo de crear las leyes y no solamente por cuestión de ser abogado, sino porque la mayoría de los integrantes del Congreso desconocen de materia jurídica, entonces hay abogados que tienen que asesorar para la creación de las leyes. Si hacemos un repaso de las personas que componen nuestro Congreso, tanto local como federal, pues vemos que sí hay profesionistas en su minoría y muy pocos son abogados, cuando el Congreso es el encargado de crear las leyes, de crear esta normatividad, de actualizar el Estado de Derecho, que como todos sabemos son las reglas del juego de la convivencia de la sociedad. Entonces imagínense que se hacen leyes sin la ayuda de los abogados, sin el cuerpo jurídico. Pues entonces, ¿qué sociedad tenemos? Y además, si no tenemos asesores jurídicos para que se apliquen estas leyes. Bien, no es que yo esté bloqueando respecto de la carrera de Derecho, pero la verdad es que la carrera de Derecho para mí ha representado pues mi vida. En la actualidad estoy pagando una deuda que yo tuve con mis profesores en la universidad. Cuando yo estaba en las aulas dije, algún día en que yo culmine mis estudios, me gustaría regresar esto que están haciendo mis maestros conmigo, con mis alumnos. Yo poder estar en un aula y compartir toda esta sapiencia adquirida de mis maestros y un poquito más. Y digo un poquito más porque a veces los maestros pues somos, no es mi caso, un poquito celosos de nuestra profesión. Les decimos, a mí me costó mucho aprender esto, yo no se los voy a poner tan fácil. La verdad es que no, es mi caso. Entonces, es muy satisfactorio el poder compartir conocimiento con los alumnos. El día de mañana, así como mis maestros, pues ya no están en vida, pero dejaron su legado y tanto otros compañeros de escuela como yo, pues recordamos con cariño a nuestros maestros. Recuerdo cuando este maestro me enseñó esto. Entonces, el derecho, a pesar de que va evolucionando, pues se va pasando de mano en mano la sapiencia de los maestros a los alumnos, a los abogados del futuro. Y es una gran satisfacción, por ejemplo, hablar del maestro Guillermo Florís Margadán,
decano de la Universidad Autónoma de México y maestro de muchísimos abogados, de grandes abogados en materia de derecho romano. Entonces, eh, autores como él, pues es una satisfacción de pronto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en vida, de que la persona que todos los días en clases escucha su libro y de pronto que te digan, este es conocerlo en persona, la verdad es que es una satisfacción. No sé si en otras carreras ocurra, les repito, yo hablo por la mía. La verdad es una gran satisfacción poder conocer en vida a los autores que todos los días en las aulas nos marcan nuestro destino de estudiantes para ser futuros abogados. Entonces, lo que busca la carrera de Derecho son alumnos, perfiles que tengan demasiado potencial. La vida es muy dura y la vida en la universidad para un alumno de Derecho lo es más, porque hay que estudiar, leer, comprender entre líneas lo que el autor nos está diciendo, o sobre todo, en casos prácticos, tener que pensar, por ejemplo, en una cuestión penal, tener que pensar, meternos en la mente del delincuente, por qué fue capaz de cometer tal delito, o sea, en qué cabeza cabe hacer lo que hizo. Entonces nos ponemos en un papel de análisis psicológico de por qué. Aunado a esto, también somos asesores en una empresa de recursos humanos. Podemos asesorar los perfiles que se están contratando para tener los mejores elementos para la empresa. Puede ser en iniciativa privada o también en pública, en el gobierno, en la administración pública. Entonces, y sobre todo en la actualidad, los abogados, gracias a nuestra creatividad, a que tenemos un sentido un poquito menos cuadrado, muchísimo más amplio de pensamiento, nosotros los abogados nos hemos convertido en un aliado indispensable en diversas funciones de la sociedad. No quiero caer gordo respecto de que, bueno, este nada más está hablando de la carrera de Derecho, que es lo máximo, es lo máximo. Lo siento, pero así es desde mi perspectiva. Y lo digo por todo lo que he vivido desde el primer momento en que pisé una aula hasta el día de ahora que estamos ahora en esta nueva normalidad con el Zoom o con otras plataformas virtuales, que también pues los docentes del derecho, los practicantes del derecho, nos hemos tenido que acostumbrar a esta nueva normalidad que llevamos para un año, que todo es virtual, inclusive la justicia ya es virtual. Hemos evolucionado en la práctica del derecho. Ya hay audiencias virtuales. Entonces, les repito, el derecho evoluciona a la par de la sociedad y en ocasiones el derecho es el que marca la pauta respecto de la evolución de la sociedad. Si tú estás viendo este video y tienes dudas respecto de que seré yo capaz de enfrentar el reto y estudiar la carrera de derecho, lo que te puedo decir es que lo primero que tienes que hacer es echarte al mar. Echarte al mar. ¿Y qué voy con echarte al mar? Inscríbete, haz tu examen de admisión, atrévete, ponte a prueba. No sabes lo satisfactorio que vas a sentir cuando en una reunión familiar tus padres presuman que su hijo o su hija está estudiando la carrera de derecho y va a ser el próximo abogado o abogada de la familia. En ese momento, si es que te atreves, te vas a acordar de mí, de la satisfacción que vas a sentir en tus venas, con tu sangre, que digas, sí, yo voy a ser el futuro abogado o la abogada. Y te vas a mentalizar que el día de mañana vas a ser un juez o vas a ser un ministro de la corte o vas a entrar a la política y serás un presidente municipal, un diputado, un gobernador, lo que sea, gracias a que estudiaste la carrera de derecho. Atrévete. En lo personal, yo soy abogado, litigante en diversas materias del derecho. Soy docente, repito, porque estoy pagando una deuda que tuve con mis maestros y porque quiero que mis alumnos algún día, recuerden que yo fui su profesor, que algo aprendieron, que alguna experiencia de vida
les fue transmitida de parte mía. Pero nada de esto, les digo en cuestión de la creatividad, soy comediante. Y además de ser comediante, doy pláticas motivacionales. Gracias a la creatividad que el derecho descubrió en mí, que yo tenía esas herramientas guardadas en el cajón, pero gracias al derecho, a la práctica del derecho todos los días, las utilizo. Entonces, yo te invito a ti, estudiante, a que te inscribas a una licenciatura, a cualquiera, la que te guste, la que te haga feliz. Les voy a decir por qué, porque la felicidad no está peleada con el estudio. A veces pensamos que estudiar es un castigo que nos ha impuesto nuestra familia, nuestros padres. Si yo no quiero estudiar, lo mío es la música, lo mío es poner uñas, cortar el cabello, ser barbero, estar en la cocina. No importa, no importa si eso te hace feliz. Pero si una licenciatura te hace feliz, tómala. No importa que en tu familia todos, el abuelito, tu papá, tus tíos, todos sean contadores. Si tú quieres ser arquitecto o diseñador gráfico o abogado y eso te hace feliz, hazlo. Por eso es que en la sociedad hay muchas personas que son infelices, porque estudiaron algo que no querían. O por eso hay muchos abandonos durante la carrera. Es muy común que en los primeros años los salones se estén a reventar y conforme va culminando la carrera, pues queden muy poquitos. Porque esos poquitos son los que desde un inicio sabían que era lo que querían. No que querían los demás para ellos, sino lo que querían ellos para sí mismos. Entonces, yo los invito, antes de tomar la decisión de qué carrera estudiar, analicen bien qué es lo que puede hacerlos felices, llenarlos como personas. ¿Qué carrera creen ustedes que tienen el perfil? Y ojo, si ustedes estudian, por ejemplo, para abogado y por ahí del primer año se dan cuenta que no es lo suyo, no tiene nada de malo que ustedes recapaciten y den un golpe de timón al barco y se cambien de carrera. Y tal vez estén en derecho y se cambien a diseño gráfico. No pasa nada. No existe un fracaso. Sí, perdieron tiempo y dinero, pero ese dinero y ese tiempo les sirvió para darse cuenta de qué cosa era lo que ustedes querían. Se equivocaron, ni modo, pero ya están en el camino correcto, viceversa. Querían ser diseñadores gráficos y a lo mejor lo que les gusta es el derecho. No lo van a saber hasta que ustedes se suban al barco. Atrévanse a estudiar una licenciatura. Tengan la satisfacción del día de mañana cuando lleguen a un restaurante, les digan, contador, ya está su mesa. Arquitecto, ¿cómo está? Pase con su familia. Es una satisfacción muy, muy agradable que van a sentir. No teman, atrevan a fracasar, aunque les digo la palabra fracaso no existe, se llama experiencia. El fracaso no existe. Este ejemplo que les acabo de dar en caso de que cambien de carrera y claudiquen a media carrera o inclusive ya por terminarla, no es sinónimo de fracaso, es experiencia. Gráficamente, imaginen que van en la calle y de pronto no ven una piedra, se tropiezan y caen. No se van a quedar para lamentarse tirados en el suelo. La reacción que seguramente van a tener es pararse inmediatamente, sacudirse la tierra, quitarse la lágrima y seguir su camino. Lo mismo pasa con la vida. Tropezamos, cometemos un error que muchos no se atreven. Por eso es que atrévanse a fracasar. La recompensa será enorme. Tener una carrera, una profesión, darle la felicidad a sus padres de tener un título en la sala de la casa, de referirse a la familia como mi hija ya es arquitecta, ya es contadora, ya es diseñadora gráfica, ya es abogada, ya es algo.
la vida la puso a prueba y ella le demostró a la vida tener las capacidades de culminar sus estudios. Por lo tanto, yo los invito a que se atrevan a seguir el camino. Ya culminaron la preparatoria, los felicito, pero hay un paso más adelante, inclusive más pasos después de la licenciatura. Pero el siguiente paso es inscribirse a una licenciatura. Atrévanse a explotar ese potencial y sobre todo, atrévanse a estudiar la flamante y poderosa carrera de Derecho. No se van a arrepentir. Créanme que si tienen este gran potencial, estas habilidades de las cuales les he hablado durante estos minutos, atrévanse a ponerlas en práctica. No se queden con la duda de qué hubiese pasado si aquella vez yo me hubiera inscrito en la universidad y hubiera cursado tal carrera. ¿Qué sería de mi vida ahora? El hubiera no existe y no debe de existir en sus vidas. Atrévanse y no queden con la duda de qué hubiese pasado. Mejor digan, lo hice, no obtuve el resultado que quería, pero gracias a que no obtuve ese resultado, ahora estoy mejor que nunca y soy lo que soy. Entonces, estudien, estudien una licenciatura, la que ustedes gusten, repito, la que a ustedes los haga felices. Que cuando vayan a la universidad, vayan con ganas, como cuando eran niños y sus papás los llevaban al parque o a su lugar favorito, bueno, que la universidad, las aulas y sus maestros sean su complemento de vida, sean felices, que la universidad los llene de vida, de alegría, que en estos tiempos del COVID les dé motivos para luchar y seguir vivos. Demuéstrense a ustedes mismos que tienen la capacidad de poder ser alguien. Y no digo que para ser alguien en la vida hay que tener un título. Ojo, para ser alguien profesionalmente. Todos los que tenemos un título sabemos el sacrificio que tuvimos que hacer para lograrlo. Por eso cuando vemos a alguien que viene detrás en la fila a hacerlo también, le aplaudimos, lo reconocemos, reconocemos el esfuerzo, como si estuviéramos en un maratón y cruzan la meta, estamos del otro lado esperándolos con muchísimas ganas. Y yo espero que algún día digan, yo me animé a tomar una licenciatura gracias a una plática que escuché del profesor, del licenciado en Derecho, Juan Antonio Díaz Chapa. Pues esto ha sido la plática de tengo un gran potencial, quiero ser abogado. En este caso, quiero tener una licenciatura. Agradezco a la Secretaría de Educación, pues, la posibilidad de poder expresar estos pocos minutos y tratar de permear en las mentes de futuros profesionistas. Muchísimas gracias.